Muy buenas tardes a todas y a todas. Solicito por favor puedan tomar sus asientos, en breve vamos a comenzar. Emergencias informa sobre el procedimiento de evacuación en las instalaciones del edificio central, edificio anexo, Casa de la Lotería. Transitaremos por la ruta de evacuación pintada de verde, en dirección a los puntos de reunión que están ubicados en nuestro parqueo institucional. En esta área pasaremos listado a nuestro personal y permaneceremos el tiempo que sea necesario mientras se atiende la emergencia. Para la evacuación del edificio anexo en una situación de emergencia, pediremos que se retiren de sus lugares y se coloquen en los pasillos en dirección a las gradas más cercanas. El tercer nivel lo hará por las gradas de madera, el segundo nivel lo hará por las gradas de cemento. Y juntos, con el primer nivel, bajaremos y nos colocaremos en los pasillos alrededor de la fuente. En esta área se pasará listado al personal y permaneceremos el tiempo que sea necesario mientras se atiende la emergencia. Los brigadistas indicarán con sonido de silbato o con un sistema de sirena de evacuación el momento para evacuar las instalaciones del edificio anexo. Para la evacuación de la Casa de la Lotería, personal de la brigada pedirá al personal, visitantes o proveedores que se levanten y adopten la posición de seguridad. Cuando se les indique, deberán salir en una sola fila por la puerta principal y se deberán dirigir atravesando la avenida hacia la puerta peatonal y dirigirse al punto de reunión ubicado en nuestro parqueo institucional. Guardar la calma y seguir las instrucciones de los brigadistas permitirá que realicemos acciones preventivas, ordenadas y seguras para todos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Reciban un cordial saludo en nombre del Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia CGPLAN. Bienvenidas, bienvenidos al taller Aspectos Importantes del Presupuesto 2027, en el marco del ejercicio de planificación y presupuesto abierto. Agradecemos la presencia de las representantes de sociedad civil, academia y ciudadanía, en quienes con su interés y participación contribuyen al fortalecimiento de una gestión pública más transparente, eficiente y orientada a resultados. También un saludo a quienes nos ven en nuestras redes sociales del Ministerio de Finanzas Públicas y de la CGPLAN. Durante esta jornada conoceremos información relevante acerca del presupuesto y su formulación para el año 2027. Los principales riesgos fiscales que enfrenta el país y los avances en materia para fortalecer la confianza ciudadana y promover una adecuada planificación de los recursos públicos. Quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer a quienes estuvieron acompañándonos el día de ayer en las mesas de resolución de dudas para la presentación de sus propuestas. E invitarles también a visitar el sitio web tallerdepresupuestoabierto.minfin.gov.gt. Como primer punto de la agenda, vamos a escuchar acerca de los aspectos importantes del presupuesto 2027, que estará a cargo del licenciado Walter Figueroa, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas. Adelante, señor viceministro. Buenas tardes, buen provecho. Bueno, rápidamente vamos a dar un repaso global sobre la formulación de techos presupuestarios para el ejercicio 2027. Ya ustedes conocen los techos de ingresos, y ahora vamos con la otra parte. Como ven ustedes en la filmina, este es un resumen de cómo va a estar estructurada la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2027. Ven ustedes, decía, ya se aperturó
y aprobó en Comisión Técnica de Finanzas Públicas la parte de los ingresos y específicamente en la de ingresos tributarios, que es la restricción presupuestaria. Ven ustedes que hay 131.635 millones de quetzales. Consecuentemente, a partir de este dato, que es, como verán ustedes, aproximadamente 3/4 del total del financiamiento, estamos planteando un techo presupuestario. Es el techo presupuestario, no es el gasto, de 181.5 millardos. ¿Y cómo se financian esos 181.5? Estamos hablando de 131.6 de ingresos tributarios y la parte de financiamiento es de 37.5. Préstamos 3.8, bonos del Tesoro 33.67 y hay una parte también importante de financiamiento del déficit de 3.17 y 3 de saldos de caja para un total de 6.17. Eso en total hace el techo presupuestario de ingresos, el cual se balancea con el techo presupuestario de ingresos, que es el que acabo de leer. Y si pasamos a la otra, Filmina, por favor. Tenemos la conformación de esos techos. Ya decía yo, el 72.5 de ingresos tributarios, de endeudamiento total 20.7, de saldos de caja 3.4% del total, donaciones internas con 0.02 del total, y el total de ingresos, lo que correspondería a otros, como por ejemplo los ingresos propios, la denominada fuente 31, la 32, que son saldos de esos ingresos propios, o el Montepío, es de 3.4% para hacer el total del 100%. Vuelvo a decir, la parte de los ingresos tributarios es el 72.5, aproximadamente 3/4 del total del techo presupuestario. Por favor, el siguiente. Esta es la parte de financiamiento total. Acá, para adentrarnos a la otra parte, que es la de gasto, vamos a ver algunos temas de gasto estratégico. Si ustedes ven ahí, hay dos gráficas. Fundamentalmente, lo que explican esto es cuánto podría hacerse sin eso de gasto estratégico y qué podría hacerse con el gasto estratégico y cómo esto va a impactar precisamente a lo que acabamos de ver. Fundamentalmente, ustedes ven, antes de entrar a los porcentajes, quisiera que fueran a la otra diapositiva, por favor. Está duplicada, seguro. Que las asignaciones prioritarias para el 2027 ascienden a 19.000 o 19.1 millardos, de los cuales hay una parte importante de los 4.800 millones que es una intervención para el puerto Quetzal, para la modernización del puerto Quetzal. La modernización corresponde a una estrategia para aumentar la competitividad externa del país. Se supone que esta modernización y ampliación del puerto Quetzal debió haberse hecho a finales de los 70, inicios de los 80. Pero ahora ya saben ustedes que en este ejercicio fiscal hay una LOA que se firmó con el gobierno de Estados Unidos para iniciar la preinversión de esta mega obra, y para el ejercicio fiscal por parte de la administración central se tienen 4.800 millones destinados, lo cual es aproximadamente, en términos de dólares,
600 millones de dólares. También está la asignación para el fondo de proyectos, Dios guarde, proyectos viales prioritarios, que son 3.517, es otra parte importante. La inversión que se hace para el fondo de primera vivienda, que pasa a 1.200 millones de quetzales, la asignación. Y por supuesto está el Fondo de Innovación Tecnológica con 250 y la modernización del sistema metropolitano de transporte de puertos, aeropuertos y ferrovías, que correspondería a 600 millones, y ahí hay intervenciones vinculadas con el sistema aeroportuario, y lo que nosotros estamos denominando el gran proyecto del metro, hay 600 millones de quetzales. En total, estas asignaciones estratégicas, incluyendo las metas presidenciales, que tienen 8.754 millones, que vamos a ver pronto cómo se desglosan, tenemos una asignación para esto de 19.1 millardos, lo que corresponde a un total de 1.8% del PIB. Si pasamos al anterior, perdonen. Al anterior, perdón. Anterior, hacia arriba. Bueno, en esta, si ustedes ven, tenemos una situación financiera para ver el impacto a nivel macroeconómico financiero de esas asignaciones o incrementos, perdón. En términos de porcentajes del PIB, tenemos el 12.6% de los ingresos totales con respecto del PIB. Como ustedes vieron, casi 3/4 corresponden a la financiación de ingresos tributarios. La carga tributaria, tenemos los ingresos tributarios, que es 12.1% del PIB. Lo que se está teniendo como posible meta de recaudación para el ejercicio fiscal 2027 supera el límite del 12% en términos de carga tributaria. En términos de la otra parte, de los gastos totales sin intervención, es decir, si no se toman en cuenta esas acciones estratégicas o intervenciones estratégicas de gasto, estaríamos en un umbral del 15.4% del PIB, con lo cual, si ustedes hacen esa diferenciación entre ingreso y gasto para llevar al déficit sin intervención, estaríamos en un déficit de 2.5% en términos de límites máximos. Si consideramos esas acciones estratégicas, pasaríamos en la parte de ingresos, estaríamos en el mismo escenario, pero en la parte de gasto pasaríamos pasamos de un escenario del 15.4 al 16.3% de gasto total. Eso afecta la situación financiera, pasando del 2.5% de déficit en términos del PIB sin intervención, y con intervención a 3.7% del déficit. Eso significa que hay un incremento por esas acciones estratégicas en términos de déficit de 1.2% del PIB. Si continuamos, por favor, a la siguiente. Habiendo dicho esto, digamos a nivel muy macro también, vemos las metas o la desagregación de la asignación de metas presidenciales, que son los 8.7 millardos. Ahí tenemos para rutas del desarrollo e infraestructura una propuesta de asignación de 3.2 millardos para la reducción de la pobreza y malnutrición, una
propuesta de 1.2 millardos. En el tema de electrificación rural tenemos 1.2. En la modernización de aeropuertos que ustedes vieron anteriormente, aquí tenemos 6.54, vinculado esto también con fuente de financiamiento externa. En la capacitación e información, 24.1 millones, construcción de hospitales, 532.8 millones de quetzales. En los medicamentos para todos, tanto esta de construcción de hospitales como medicamentos para todos a cargo del Ministerio de Salud, 111.6 millones de quetzales. En la construcción de institutos regionales de excelencia tenemos una asignación de 346 millones de quetzales. Ciudades deportivas, en inversión, 66.8 millones. En la construcción de centros penitenciarios, 1.066 millones de quetzales, que está la cárcel de Mazagua, esto está a cargo del Ministerio de Gobernación, está también financiado con un empréstito del BCIE, y la parte del decreto 11-2025, de acuerdo con el artículo 19, que es la intervención que está a cargo del Ministerio de la Defensa. Para esos centros penitenciarios, en la parte de inversión de 1.06 millardos, la estrategia de recuperación de bosques, meta presidencial, tiene 121.7 millones de quetzales, y en la parte de gobierno departamental, que es la modernización de las gobernaciones, hay un total de 100.8 millones de quetzales, que es la intervención de metas presidenciales, como lo habíamos visto, es un 8.7 millardos, y porcentaje del PIB es 0.8. Si continuamos, perdón. En términos sectoriales, perdónenme, tenemos en asignaciones propuestas para la educación 1.019.1 millones en términos incrementales. En salud, 1.845.8, también en términos incrementales. En defensa y seguridad, 1.273. En el sector justicia, 758. Educación superior, 131. Y en seguridad social, 565 millones, mientras que en infraestructura alrededor de 5.000 millones. Aquí se está incluyendo la DIP, pero esto es en términos de una asignación incremental para el ejercicio 2027. En total se tiene una asignación incremental de 10.977 millones de quetzales, lo cual asciende en términos del PIB en alrededor de un punto. Por favor, la siguiente. Bueno, acá está por entidad de la administración central. Ven ustedes el techo del 2027 y ven acá la desagregación por entidad, destacando, por ejemplo, la propuesta de asignación para el Ministerio de Educación, 27 millardos. También la propuesta del Ministerio de Salud Pública con 18.6 millardos. El Ministerio de Gobernación con 10.4 millones. El de la Defensa Nacional también con 6.3 o 6.4 millones. Y también importante la asignación propuesta para el Ministerio de Comunicaciones con 9.6 millardos. Esto, como verán ustedes, es la parte fundamental, sin obligaciones a cargo del Tesoro, que ya lo vamos a ver posteriormente, de una parte bien fundamental del total
de techo presupuestario de los 181.6 millones de quetzales. También vale decir que para el ejercicio fiscal 2027 ya se están incluyendo los 216.5 millones de quetzales para cubrir el aumento de los pensionados del IPM, que eso no significa que en este ejercicio fiscal se esté cubriendo, pero también hay que destacar que para los techos presupuestarios ya se tiene contemplado cubrir sin necesidad de, como dice la ley, para este ejercicio fiscal hacer alguna modificación o readecuación presupuestaria. Siguiente, por favor. De las fuentes de financiamiento, otra vez destaca los ingresos corrientes, que son 89 millardos. Por ejemplo, algo importante que está vinculado con los corrientes, que es los ingresos de IVAPAZ, que está en un monto de 25 millardos, los que corresponden a financiación de aportes constitucionales, ahí está, por ejemplo, el sector justicia, la Universidad de San Carlos, con un total de 14.5 millardos, y hay otros recursos del Tesoro con afectación específica que vienen de distribuciones de leyes ordinarias. Estas son constitucionales, estas de leyes ordinarias, por ejemplo, la de el impuesto a la distribución de petróleo, 7.6 millardos, para de nuevo la financiación total 181.6 millardos, lo que balancea perfectamente con la parte de los egresos que ustedes recién acaban de ver en la filmina anterior. Si vamos a la siguiente filmina, por favor. Aquí vamos a la asignación que se propone para las secretarías y otras dependencias del Ejecutivo. En total pasa de un vigente al 31 de mayo de 2.1 millardos a 2.6. Ven ustedes, por ejemplo, los más importantes, el bienestar social, que pasa de 450 a 475. También está la CGPlan, que pasa de 223 a 375. Hay que tener en consideración que esto que el presupuesto que se propone para CGPlan incluye el FONAVE, que es la intervención de becas. Ustedes ven ahí la distribución de cada una de las secretarías. Si pasamos a la siguiente. Y acá vamos a la parte más sustancial de lo que ustedes vieron por entidad en la tabla de asignaciones propuestas de gasto, que es obligaciones a cargo del Tesoro, y ahí ven ustedes que son los 68.340 de los 181 o de los 178 de gasto, eso lo vamos a ver posteriormente. Y ven ustedes específicamente, por ejemplo, clases pasivas del Estado, que pasa de 10.105 millones de quetzales a 10.033 millones de quetzales. También estamos considerando consejos departamentales de desarrollo, que pasa de 15.000 a 6.000. Esto es el aporte. Aquí tiene el ruido, digamos, entre comillas, del aporte, de los aportes extraordinarios. Y ustedes pueden ir viendo con detalle en esta presentación lo que correspondería a esos 68.000 millones de quetzales. Siguiente. Gracias. También está la parte de Fidemunia, que se queda en la misma asignación presupuestaria, en el fondo para proyectos viales, que era la asignación incremental que les comentaba.
que va para intervenciones en proyectos viales prioritarios, que pasa de 402, que es lo que tiene ahora vigente el fondo de proyectos viales prioritarios, a 3.517 millones de quetzales. También el organismo judicial, que pasa de 3.688 a 4.359, que es parte del sector justicia. La modernización del sistema metropolitano de transportes de puertos, aeropuertos y ferrovías, que hoy tiene un vigente de 320 millones y la propuesta es para 600 millones de quetzales en el siguiente ejercicio fiscal. Siguiente, por favor. La Procuraduría General de la Nación, que antes de la reforma a su ley, la encontrábamos en la administración central, hoy ahora es una entidad descentralizada, por lo tanto pasa a obligaciones a cargo del Estado, a cargo del Tesoro, perdón, con 315 millones, el PIMPEP de 327 millones, el Probosque, ambos en el INAV, con 654 millones, la SAT, perdón, que tiene 1.823 a 2.6, esto de acuerdo al porcentaje que está en su ley, en el decreto 198, si no mal recuerdo. La Universidad de San Carlos, que pasa de 3.140 a 3.270 millones de quetzales, que también es el aporte constitucional. Por favor, siguiente. Gracias. Y teniendo en consideración ya la reunión de todas estas, tanto de estas partes, dado que el presupuesto es uno solo, vemos nosotros los ingresos totales, que son 137 mil millones de quetzales. Dirán ustedes, pero no me dijo que era 181, pues estamos considerando, allá están los ingresos, pero la parte de financiamiento total que está acá, de los 40 mil millones, son los que también tenemos que considerar en la parte de financiación del gasto, que son 178.3 millardos. Me dijo 181, ¿por qué 178? Porque esta es la parte de gasto total, pero en el total del balanceo tenemos que considerar los egresos, y a esos 178 hay que sumar la parte de las amortizaciones, que también es un egreso. Entonces está, digamos, la parte del gasto o del egreso total 181, pese que aquí diga 178, y la parte de ingresos 181, pese que aquí diga 137, pero la explicación se encuentra por lo que nosotros denominamos lo que está por debajo de la línea, que aquí está dividida por las letras rojas. En total, el presupuesto total 16.6% del PIB. Como ya lo vimos anteriormente, el resultado presupuestario o déficit o desbalance entre esta parte y esta, que después se financia con esto, es de 3.7% del PIB. Y reiterar que la parte de los ingresos tributarios va con un 12.1%, más allá, un poco más allá de el 12%, y el PIB, que es 1091, de acuerdo con el escenario, millardos, de acuerdo con el escenario base o medio del Banco de Guatemala. Siguiente. Yo con eso me cierro esta presentación y quedamos a la orden para cualquier cuestionamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro Figueroa, por compartir estos datos importantes del presupuesto 2027 y la distribución por entidades para el próximo ejercicio fiscal. Como siguiente punto de la agenda,
tendremos a cargo del señor Enrique Alejandro García, subdirector de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, el tema de riesgos fiscales. Adelante, licenciado García. Ah, sí, ok. Listo. Muchas gracias, Wendy. Procederíamos entonces con el lista de riesgos fiscales, donde la idea es mostrar la resiliencia del país ante las potencialidades de un triple choque desde el punto de vista de oferta, de precios y de cambio climático. Si continuamos, control. Perdón. En primera instancia hay que señalar algo. Guatemala, respecto a los pares en la región, América Latina y el Caribe, se encuentra en una posición fiscal muy buena en términos de capacidad de manejar su vulnerabilidad. Si ven la matriz, estamos en un eje, en una parte de la distribución, tenemos cierto espacio ante cualquier eventualidad. Es decir, tenemos un espacio para poder buscar financiamiento si hubiera necesidad de actuar ante choques. En este caso, la matriz se refiere, por ejemplo, al tema de los precios del petróleo. Dado que nosotros somos importadores netos de gasolina, pues obviamente tenemos vulnerabilidad ante los choques que han pasado por el tema reciente de la guerra en Medio Oriente. Entonces, ante eso, tenemos más exposición a los choques de precio, como lo mencionaba el día de ayer el doctor Samayoa del Banco de Guatemala, pero dado nuestro nivel de deuda, la sostenibilidad que tenemos espacio para poder darle solución a las eventualidades. Si continuamos, entonces, en esta materia, dado ese contexto, lo que podemos ver es que el informe de riesgos del ejercicio pasado, podemos identificar que hay 4 grandes ejes en términos de riesgo para el país. En primer lugar, y dado su nivel de impacto, tenemos problemas técnicos. El tema de los riesgos ambientales y los riesgos macroeconómicos. Estos dos son los principales riesgos en cuanto al impacto y la probabilidad de ocurrencia. En términos de los riesgos ambientales, podemos tener un alto impacto potencial, por ejemplo, que pudiéramos tener un evento extremo, terremotos, inundaciones, etcétera, que pudieran llevar a un choque de por cerca de 10% del PIB, derivado de, pues, ya sea de que sea un solo evento catastrófico o la suma de varios pasan como esto también tiene que ver con la exposición a los riesgos macroeconómicos, que en este caso, como nos dijeron también en la consulta del artículo 4, se derivan de que esto no lo maneja el país, esto es un choque exógeno y por tanto somos receptores de todos los problemas que pueden acontecer afuera. Léase, problemas en términos de políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos, tensiones comerciales como las que acabamos de ver con la guerra en Medio Oriente, desaceleraciones económicas de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, que pues es derivado también del choque por la guerra. Y luego, en términos de una probabilidad media e impacto alto medio, tenemos riesgos de gobernanza institucionales y riesgos previsionales. En este caso, es menester que el más fuerte en el inmediato plazo es el riesgo de gobernanza, que tiene que ver básicamente con la potencial materialización de, primero, la improbación de un proyecto de presupuesto, lo cual puede derivar en problemas operativos para enfrentar el siguiente ejercicio fiscal. Y en el tema previsional, pues es el análisis que hay que hacer siempre de las reservas ante la demanda de las pensiones, tanto del IX como del sistema de clases pasivas. Sin embargo, volvemos, esto es una matriz de probabilidad y de capacidad de reacción. Y como podemos ver, los principales riesgos son los riesgos asociados al cambio climático, a los desastres naturales y la exposición a los riesgos macroeconómicos.
Así que nuestro perfil de riesgo en general tiene una estabilidad. Y esa estabilidad también tiene que ver con la capacidad de la política fiscal de actuar ante estos problemas, hasta estas contingencias. Si seguimos, entonces, podemos ver que referente a los riesgos ambientales y derivado, por ejemplo, de ahora de que se habla mucho de los potenciales efectos de eventos climáticos como el famoso fenómeno del Niño, pues hay que analizar qué se puede hacer. En este caso, podemos ver que tenemos primero la necesidad de evaluar si estamos ante ese fenómeno. Estamos viendo, ¿no? Estamos viendo ya un patrón de lluvia recurrente, qué está pasando, potenciales sequías en unas zonas derivado del microclima, en otras inundaciones, etcétera. Lo hemos visto en los últimos meses. Y eso entonces, cómo impactan distintas variables que afectan a la economía y luego, por tanto, requieren una respuesta desde la política fiscal. Podemos concluir que desde la perspectiva fiscal el presupuesto 2026, al igual que ejercicios anteriores, si bien no tiene una asignación específica dirigida a estos fenómenos, sí tiene capacidad de respuesta. Además, hay que hacer ver que el impacto económico muchas veces no es tan fuerte como parecería. Esto obedece a que a nivel macroeconómico los efectos son un poco más acolchonados, si se quiere decir, por el efecto de los valores agregados. En términos más llanos, no tan económicos, eso quiere decir que si bien a un nivel de las personas en los mercados uno puede sentir los precios, los incrementos, etcétera, cuando uno va subiendo en las variables económicas, esto se va acolchando más hasta llegar a estos costos que pueden ver en la comparación. Aquí estábamos comparando la crisis del 94, que fue la mayor en términos del Niño, contra un escenario previsto para estos años. Y donde podemos ver que obviamente el impacto, el costo tal vez no es tan alto, estamos hablando de 600 a 1.000 millones de quetzales, pero el esfuerzo fiscal sí puede ser significativo, aproximadamente 0.2, 0.5% del PIB. En el 94 eso se traduce, por ejemplo, a niveles un poco más altos en estos años. Pero si continuamos, podemos ver que hay que también tener moderación. Aparte del riesgo climático que puede tener esos efectos, pero que todavía no se materializa del todo, también por el lado de los shocks de oferta, el tema es qué tan fuerte o qué tan moderado es el choque. Y además entender que en el mediano plazo todo converge. Es decir, hay un gran choque, pero la idea es que poco a poco eso vaya a ir convergiendo. Entonces aquí podemos ver que los precios de commodities asociados a petróleo y a fertilizantes, que son variables que han sido afectadas por la guerra de Medio Oriente, se puede ver el choque fuerte en el caso extremo y más o menos muy maximizado en el nivel moderado. Poco a poco convergen hacia niveles más bajos a finales de este año y luego pues hacia el siguiente ejercicio. Obviamente en un escenario extremo los precios, por ejemplo, del petróleo se mantienen más altos y en el caso de los fertilizantes sí bajan, pero igualmente siguen siendo altos. Acá el tema es la probabilidad y realmente qué tanto se materializan estos escenarios y entender que en ambos casos son efectos que son muy inmediato, corto y mediano plazo. Y ante estos escenarios, si continuamos, podemos ver los impactos. En materia fiscal, el principal impacto que se podría ver es en materia de ingresos tributarios, porque obviamente este tipo de shocks por el lado de la oferta y por el lado de la producción derivado de los fenómenos climáticos, obviamente tendrían un impacto en la capacidad de recaudación, derivado de la ralentización de la actividad económica. Alrededor de 1.095 millones, especialmente caídas en la parte del IVA y también en la parte del ISR. Obviamente esto tiene que ver con los efectos que se dan a nivel de actividades económicas. Por ejemplo, en la agricultura, que tendríamos temas de rendimientos de los cultivos estacionales, como por ejemplo el café o el maíz,
el tema de los suministros de electricidad y agua, por la alteración, lo cual constituye alteraciones a la matriz energética. Y por el lado del comercio y del transporte, pues hay una desaceleración derivada de que las ventas se ralentizan y no hay tanta demanda, por tanto, obviamente ahí hay un tema, además de los ajustes de precios. Obviamente esto también le puede pegar un poco a la manufactura, pero es mucho más controlado. En líneas generales, en una conclusión general, por el lado de los ingresos, la ralentización de la economía pues tendría un impacto a nivel económico. Y si continuamos, esto también tendría potenciales efectos sobre la trayectoria de sostenibilidad de la deuda. Si asumimos un efecto catastrófico, un evento de un tipo de terremoto, por ejemplo, que es el evento más fuerte que hemos modelado, podríamos ver que la trayectoria de deuda se dispara, porque obviamente las necesidades de gasto se incrementan, dado que esto es incierto y pues no se tenía una contemplación. Sin embargo, este aumento del déficit tiene esa justificación, pero obviamente con menos ingresos y más deuda, la tendencia según el modelo pues es el incremento. Pero estamos hablando de un evento extremo, muy extremo. Si tuviéramos el efecto del Niño, es más probable que eso se pudiera oscilar alrededor del 30% en el mediano plazo, dado los efectos más controlados de estos fenómenos. Pero obviamente en un evento extremo, pues esto se dispara. Ahora bien, si continuamos, estos análisis también se deben ponderar con la gestión de riesgo de desastres. En el caso guatemalteco, sí tenemos capacidades en materia de asegurar fondos disponibles, desarrollo de políticas, marcos legales e institucionales, que construyen capacidades para una rápida reacción y una recuperación efectiva. Y también buscan reducir los pasivos contingentes, es decir, que queden obligaciones después de los desastres que necesiten ser pagadas y a la vez promover resiliencias a través de instrumentos financieros. A pesar de que tenemos avances en esta materia, la mayor parte del financiamiento público se sigue dirigiendo a la respuesta y recuperación post-desastre, es decir, ex post de los desastres, lo cual deja muy poco espacio para el financiamiento de medidas que previenen nuevos riesgos. Sin embargo, a comparación de pares en la región, tenemos un mejor nivel que, por ejemplo, Honduras o El Salvador. Si continuamos y analizamos lo que tenemos, podemos observar que a nivel de la administración central se tiene contemplados mecanismos financieros de respuesta. Los montos disponibles obedecen a lo que está presupuestado en el momento, pero como por ejemplo en el fondo emergente, si bien la disponibilidad es 10 millones, obviamente hay un acumulado del cual se puede reasignar para hacer uso. Y esto es un poco lo que mencionaba en la anterior diapositiva. La idea es que sí hay una gestión financiera de riesgos y obviamente esto permite una cierta flexibilidad ante las potenciales emergencias. En el caso del fondo emergente, pues como lo digo, está financiado y está disponible, y perdón, eran 120 millones, y se categoriza como un financiamiento orientado a la mitigación. También tenemos instrumentos como el seguro paramétrico, el SECRIF, que se orienta a la adaptación al cambio climático y pues se orienta a estos nuevos tipos de instrumentos financieros que permiten dar respuestas inmediatas ante eventos específicos. En el caso del SECRIF que tenemos ahorita en vigencia es en relación contra el exceso de lluvias, que de hecho, según los análisis, las lluvias son el evento climático, el evento catastrófico en materia climática más frecuente en Guatemala durante los últimos 30 años aproximadamente. Si continuamos, entonces tenemos una serie de brechas identificadas, como lo mencionaba un poco antes. Estas brechas son, por ejemplo, el financiamiento para eventos severos. O sea, lo dicho, sí tenemos capacidad de respuesta, pero ante un evento severo, muy severo, sí se tiene cierta brecha. En este caso, la acción que se propone es realizar estudios de factibilidad para aumentar coberturas, en el caso del seguro, del SECRIF, analizar la adquisición de una póliza contra terremotos y sequías que sí están disponibles, o explorar bonos catastróficos para la capa de riesgo alto.
Se sugiere que acá en este caso los responsables sean Conred, el INSIBUME, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Defensa, dados sus roles en la ejecución. Luego, en la parte del gasto post-desastre, a veces hay ralentización en el gasto relacionado a esto. Es decir, después del desastre muchas veces sí hay dinero, pero la ejecución es un poco más lenta. La acción que se propone es desarrollar manual de procedimientos que promueva la ejecución rápida y efectiva para el uso del fondo emergente. En este caso se hace el llamado a CG Plan, a Corret nuevamente, al MINFIN y al MINDEF de nuevo. Y también tenemos el tema de la necesidad de inversión en prevención, es decir, tener un enfoque ex ante más que reactivo. Y esto se promueve con el uso del clasificador temático en gestión de riesgo y mitigación y adaptación al cambio climático para el monitoreo de los eventos y fomentar el gasto en prevención. En este caso, los llamados a liderar este tema sería Conred y el MARN junto con el MINFIN. Y por último está el tema de la falta de información sobre pérdidas económicas y daños históricos. Hay que entender que para poder hacer análisis efectivos de impacto se es necesario tener información estadística que permita hacer un adecuado análisis de los eventos. Perdón, si pueden retroceder al anterior, disculpe. Un ratito. Uy, no, se fue mucho antes. Ya no se me adelante, que ya queda solo una. La idea de esto es que si tenemos bases de datos sólidas que permitan estandarizar la información en relación a las pérdidas y daños, puede uno hacer un mejor análisis de cuánto realmente se tiene que buscar en prevención y cuánto realmente nos va a costar cualquier daño. Y especialmente entre los retos que tenemos de cambio climático, esto es crucial. Y realmente en este caso se necesita que desde el INSIBUME, desde Conred, desde CG Plan, desde el INAV, el MINECO, el INE, que son recipientes de información, puedan sentarse y generar una mejora en la capacidad de información para esto. Con todo este panorama, o sea, tenemos una situación actual, tenemos propuesta, pues podemos hacer un resumen que se ve en el siguiente mapa temático. Entonces podemos concluir que en el inmediato plazo se tiene una red de protección en materia de desastres, tenemos acciones inmediatas que podemos hacer, tenemos presupuestos asociados a ayudas condicionadas, a comedores solidarios, etcétera, y tenemos lo del seguro paramétrico, es decir, eso es lo que tenemos inmediato. Además, tenemos en el corto plazo la probabilidad de seguir usando programas sociales más amplios y adecuación de los programas para poder atender los shocks. Es decir, ante el shock y las consecuencias podemos manejarnos para priorizar el uso de estos recursos en programas específicos y focalizarlos, por ejemplo, a zonas como el corredor seco. Aquí entra entonces el uso del fondo emergente, el uso del Fondo Nacional Permanente de Reducción de Desastres y el CAD-DDO, que es un préstamo que se está actualmente gestionando a la firma. Y en el mediano plazo, pues son creación de protocolos de respuesta bajo este enfoque de PSA, de prevención, crear bonos de emergencia para poder implementarlos y acelerar la incorporación de población vulnerable a un registro social de hogares, más el Fondo Nacional de Cambio Climático. En conclusión, ante los riesgos fiscales que tenemos, podemos concluir que el 2027 cuenta con herramientas suficientes para hacer frente a los cambios. Y como ha concluido también el Fondo Monetario Internacional, Guatemala cuenta con una economía resiliente y capaz de dar respuesta a los retos que impulsan estos. Y tenemos como Estado y como administración capacidades de respuesta ante cualquier eventualidad que pueda poner en peligro el bienestar de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alejandro García, por exponernos sobre los riesgos fiscales y su relevancia para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la política fiscal. Como siguiente punto de nuestra agenda, vamos a escuchar sobre los avances en transparencia fiscal e innovación, a cargo del licenciado Carlos Melgar, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
Muchas gracias, Wendy. Buenas tardes a todos y todas. Básicamente, la presentación que viene a continuación es para relatarles algunas de las acciones que están llevando al Ministerio de Finanzas Públicas a fortalecer sus medidas de transparencia fiscal. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Básicamente, la labor que se tiene en este ámbito implica un fortalecimiento en medidas que garanticen el acceso a la información fiscal, los mecanismos de participación ciudadana o de diálogo que se establecen con diferentes actores que se interesan en el ámbito fiscal y presupuestario, y medidas que ayuden a innovar en el quehacer del Ministerio de Finanzas Públicas de cara a la responsabilidad que tiene en su ámbito de competencia. Un primer aspecto acá es que parte de estas acciones vienen de este compromiso institucional para fortalecer, repito, cada una de estas acciones. Un primer punto de medición que tenemos recientemente es la encuesta de presupuesto abierto 2025, que fue dada a conocer hace un par de meses por la entidad que realiza esta medición. En esta edición, que toma en consideración acciones que se han impulsado en 2024 y en 2025, Guatemala mejoró su calificación y su desempeño en esta medición. Esta se hace cada 2 años por parte de International Budget Partnership en las 2 variables principales que tienen que ver con la transparencia en general, que tiene que ver con la revisión de documentos presupuestarios claves. Guatemala pasó de una nota de 64 puntos que obtuvo en 2023 a 71 puntos en esta edición. Y en la variable de participación pública o participación dentro de los ciclos que realiza el Ministerio, pasó de 19 puntos que tenía en 2023 a 41 en esta edición. Esto en buena medida por acciones que realiza el Ministerio de Finanzas a través de este ejercicio de planificación y presupuesto abierto, pero también nos muestra el reto que todavía permanece en este campo, porque la variable de participación pública evalúa no solo el rol del Ministerio de Finanzas Públicas, sino también el del Congreso de la República, particularmente en la etapa de discusión del proyecto de presupuesto, que ocurre entre septiembre y noviembre, y también los mecanismos de participación ciudadana que establece la Contraloría General de Cuentas en el desempeño de sus tareas como entidad fiscalizadora superior. Respecto a lo que el Ministerio de Finanzas ha logrado hacer y que es parte de lo que reconoce la mejora en la puntuación, son estos esfuerzos por mejorar la información presupuestaria hacia la ciudadanía. Eso se ve en algunos documentos que uno puede consultar, como el presupuesto ciudadano, tanto respecto al presupuesto ya aprobado como el que desde hace algunos años se ha incorporado, que es el presupuesto ciudadano del proyecto de presupuesto que llega al Congreso de la República. También los informes mensuales que se publican en el portal y el avance o la continuidad en los portales de transparencia presupuestaria para el seguimiento del gasto de los ministerios, el gasto de las compras públicas y en particular el gasto a través de los consejos departamentales de desarrollo, que ha tenido un importante aporte en los últimos meses para poder monitorear cómo se utilizan los recursos en los CODEDES desde que son asignados por parte del Ministerio de Finanzas hasta la implementación ya en las municipalidades para los respectivos pagos. En general, el resultado que nos muestra la encuesta presupuesto abierto muestra esa mejora de 7 puntos con relación a la del 2023 y es la nota más alta que se ha alcanzado desde 2015 en esta medición especializada en transparencia presupuestaria. Y de ahí el reto de seguir consolidando estas herramientas, porque pues el interés es seguir mejorando esta calificación. En la siguiente diapositiva también nos muestra estos avances. En el caso de la puntuación general, en esta medición, Guatemala está 14 puntos por encima del promedio regional en esta nueva edición, únicamente por debajo de República Dominicana. Y en materia de participación pública, como les comentaba, también mejoramos 15 puntos respecto del promedio regional y también solamente estamos por debajo de República Dominicana.
parte de los esfuerzos de ir mejorando en esto también es ir entendiendo de manera comparada qué están haciendo los demás países y dentro de los procesos que lleva el viceministerio a mi cargo, va a llevar la actualización de la estrategia de transparencia fiscal precisamente para irse poniendo retos, ver también con toda la modestia del asunto de conocer qué están haciendo otros países e ir mejorando el desempeño en estos ámbitos. Entonces este es un buen anclaje para el reto que tenemos como país, como Ministerio de Finanzas Públicas en materia de transparencia presupuestaria. Un segundo aspecto que también podemos ver en la siguiente diapositiva tiene que ver con estos espacios de seguimiento a acciones que se impulsan desde el Ejecutivo. En ese sentido, hace un par de meses se lanzó oficialmente el 7º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, cuyo proceso corresponde estar direccionado por la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, y en este sentido el Ministerio de Finanzas, después de 2 planes en donde no había propuesto algún compromiso, incluye 2 compromisos vinculados con la disponibilidad, el aprovechamiento y el uso de la información fiscal. Específicamente se incorporan 2 compromisos a propuesta del Ministerio de Finanzas. El primero tiene que ver con el rediseño del portal de ONGs. Como sabemos, por decisión soberana del Congreso de la República se ha venido incrementando la asignación presupuestaria a las ONGs y efectivamente ya hay un portal, pero este ya está superado en cuanto a los alcances que se tenían originalmente para este mecanismo de consulta de información sobre este gasto público en particular, y la idea de rediseñarlo con mecanismos metodológicos centrados en el usuario y de carácter participativo. Vamos a tener en los próximos, más o menos hasta junio del año entrante, la idea de con estos mecanismos participativos rediseñar integralmente el portal, incorporar información que ahora no aparece, pero que es relevante para conocer cuál es el resultado de las asignaciones que se le dan a las ONGs, considerando que en algunos, se supone que el espíritu es que se presten servicios o se presten, básicamente servicios que el Estado no está en capacidad de prestar. Entonces vamos a tratar de que el nuevo portal vaya hacia ese propósito. Y obviamente todo el tema de la ejecución presupuestaria respectivamente. Y el otro aspecto o el segundo compromiso del gobierno abierto en el ámbito de transparencia fiscal tiene que ver con el aprovechamiento y uso de datos abiertos. El Ministerio de Finanzas Públicas ha continuado una línea histórica, digamos, en fortalecer, repito, no solo los documentos presupuestarios, sino facilitar portales o herramientas o tableros electrónicos para el seguimiento del gasto público, pero esta acción gubernamental alcanza su propósito con que las personas, los periodistas, el ciudadano, estudiantes, etcétera, periodistas, utilicen esos datos. Si no se logra eso, pues parte del objetivo no se alcanza, y en ese sentido se van a establecer varias acciones para formar acerca del uso de datos abiertos, innovar en cuanto a estos mecanismos para hacer útil la información que el Ministerio está poniendo a disposición de las entidades, y articular con otros actores que dentro del organismo ejecutivo, dentro del sector público, están favoreciendo el uso de datos abiertos. Tenemos algunos ejemplos que hemos conocido, por ejemplo, con Ojo con mi Pisto, este medio de comunicación que incluso ya ha desarrollado herramientas o chatbot a partir de la información de datos abiertos que tiene disponible el Ministerio de Finanzas Públicas. Y bueno, ahí tenemos mucho que hacer junto con CGPLAN, pues son 2 de las entidades, creo yo, que hemos avanzado mucho en este campo, pero repito, el objetivo central es garantizar el uso de esos datos, y los compromisos, este compromiso particular va en este sentido. Y por supuesto, para la realización de estos 2 compromisos, la sociedad civil lo concebimos obviamente como aliado estratégico para lograr el objetivo en estos 2 casos. Un tercer elemento que, repito, también va de la mano con lo que es el concepto de transparencia fiscal son los espacios de participación ciudadana.
Aquí básicamente el objetivo ha sido, uno, institucionalizar y continuar este ejercicio en el que estamos hoy en día, que es el de planificación y presupuesto abierto, que hoy termina esta parte informativa con estos 3 talleres que hemos tenido esta semana, pero que continúa con la recepción de propuestas ciudadanas para incorporar actividades o acciones en los instrumentos de planificación y en los instrumentos de presupuesto para el proyecto de presupuesto 2027. Justo ayer en el Ministerio de Finanzas se recibió a algunos actores de sociedad civil que querían resolver dudas sobre la forma de presentar propuestas en este mecanismo de participación. Tenemos también un segundo aspecto que se ha institucionalizado y se ha garantizado la continuidad, que es el Comité de Usuarios de Datos Abiertos. Es un espacio donde se reúne ciudadanía y MinFin para conversar acerca de la oferta de datos que tiene el Ministerio de Finanzas, y ahí se están atendiendo propuestas de nuevos set de datos y de nuevos tableros, y constantemente también estamos repitiendo. Recién hace una semana o 2 semanas tuvimos la reunión más reciente y recibimos nuevas solicitudes de nuevos conjuntos de datos, y pues está toda la disposición del ciclo que conlleva dentro del ministerio para su viabilidad y su eventual adopción e implementación. Y también en materia de datos abiertos, para promover una conversación a nivel nacional, fue que el Ministerio de Finanzas junto con CGPlan lanzaron la propuesta para la realización en Guatemala de la próxima edición del evento llamado Abrelatam y con datos, que es precisamente llevar a la conversación los retos que hay en esta temática, no solo en el país, sino también conocer qué está pasando en el resto de la región latinoamericana. En ese sentido, si vemos la siguiente diapositiva, pues básicamente ya a través de las redes sociales del Ministerio de Finanzas de CGPlan se ha dado la información de este evento, Abrelatam con datos. La realización de este evento va a ser del 7 al 9 de octubre de este año. Ya comenzó el proceso de registro, que cualquier persona, organización que quiera participar en el evento ya puede registrarse para su participación. Ya hemos recibido una buena cantidad de registros de personas de toda la región latinoamericana, incluso creo que continente europeo. También en este momento, a partir de los ejes temáticos que contempla el evento, de los cuales podemos ver algunos que están ahí, como gobernanza de datos, inteligencia artificial e infraestructura pública digital. Un segundo vertiente que son datos que perduran, innovación e incidencia. Bueno, son 6, no los voy a leer, pero para ya ir conformando la agenda ya se ha hecho una invitación pública, una convocatoria para que cualquier persona, entidad que quiera proponer un taller, un panel, un diálogo abierto, una charla relámpago sobre temas que quieran compartir vinculados con temas de datos abiertos, ya está la propuesta, ya está el momento para que lo puedan hacer. Y en general, quien quiera tener más información puede visitar la página que ya está disponible. Creemos que es una ventana muy importante, no solo para el Estado guatemalteco, sino para la sociedad guatemalteca, compartir qué se está haciendo en estos ámbitos en el país y, repito, conocer qué es lo que está ocurriendo en las demás latitudes de Latinoamérica para pues ir planteando siempre mejoras en estos ámbitos. Y el otro aspecto que también el Ministerio de Finanzas está impulsando, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, es el tema de innovación pública. En este sentido, CGPlan ya lleva un paso adelante, ya con su laboratorio de innovación, el TIP. En el caso del Ministerio de Finanzas Públicas también está desarrollando los primeros pasos para su propio laboratorio, obviamente con un énfasis en el ámbito fiscal, presupuestario y de transparencia fiscal en varios temas. Para el efecto, ya con el apoyo también del CGPlan, pero también con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación y también en el marco de un financiamiento del Banco Mundial, de un proyecto que se denomina Finanzas Inteligentes, ya comenzó el proceso para la implementación de este laboratorio. La idea es de que sea un espacio en donde, además de promover la analítica de datos y usar toda esta información que tiene el Ministerio, se generen mecanismos de espacios donde ciudadanía, Ministerio de Finanzas
elaboren, prueben nuevas ideas para mejorar la calidad de los servicios y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía, siempre desde la óptica fiscal. Estamos en estos espacios, ahí también vamos a contar con el apoyo e inspirarnos en lo que está haciendo Chile, el Laboratorio de Gobierno de Chile, que es uno de los referentes de innovación pública en el ámbito latinoamericano, y también de una fundación española, Fundación Novagov, que nos va a apoyar para la construcción o la arquitectura del laboratorio que va a tener el Ministerio de Finanzas. En fin, estos son parte de los retos que tenemos para los siguientes meses y, repito, no está acá puesta en la presentación, pero también vemos, insisto, como un horizonte la actualización de la estrategia de transparencia fiscal que va a marcar para los siguientes años la ruta que quiere trabajar el Ministerio de Finanzas para mejorar sus acciones en todas estas temáticas. Así que también tenemos un trabajo bastante intenso y, por supuesto, vemos a la sociedad civil como un aliado estratégico para que esto se institucionalice, se consolide y que no, lejos de dar pasos hacia atrás, se vaya avanzando cada vez más en todas estas acciones. Queríamos contarle esto, así que muchas gracias. Muchas gracias, viceministro Melgar, por contarnos acerca de los avances que Guatemala ha tenido como país en materia de transparencia fiscal y los retos que nos esperan para seguir trabajando en conjunto con sociedad civil. Quiero comentarles que estas presentaciones estarán colgadas en la fase 2 de la página Taller de Presupuesto Abierto, lo pueden encontrar en la fase 2. Así también, invitarles a las mesas de diálogo con las instituciones que se llevarán a cabo el 1 y 2 de julio. En este espacio nos abrimos para preguntas y respuestas, si hubiera alguna, queda a disposición. Así también, invitarles a que formulen sus propuestas. Pueden encontrar el material disponible en la página mencionada con los lineamientos, las capacitaciones también y el material relacionado para la presentación de las propuestas. Si no hay alguna consulta al respecto, pasamos a la fase final del taller de este día. Y para concluir la actividad, invitamos al licenciado Fideluz, subsecretario de Planificación y Programación para el Desarrollo de SEGEPLAN, para brindar las palabras de cierre. Kamoy Bonogel, Schwerich, Kochmaltioshich Chiwe, Rumal Trinko Kisik, Juntak Chijonem, Chojinem, Junchacri, presupuesto, planificación y presupuesto abierto. Agradecerle a las colegas de sociedad civil que se han presentado acá en estos 3 días, ¿verdad? Concluimos con mucho gusto esta jornada de 3 días. De discusión y de presentación de este proceso y pues las invitamos aquí a quienes nos visitaron de manera presencial y a quienes también nos han dado seguimiento en las redes para que a más tardar el 25 puedan presentar sus propuestas, ¿verdad? Agradecemos la posibilidad de esta alianza con el MinFin para poder llevar a cabo este proceso que se inscribe en un proceso más amplio de participación ciudadana de diferentes esfuerzos que el gobierno ha realizado para escuchar las diferentes demandas de la ciudadanía y contarles que efectivamente dentro de este esfuerzo se ha sumado o hemos hecho un esfuerzo por sumar las demandas de las diferentes autoridades indígenas que representan los diferentes territorios indígenas del país a través de sus agendas territoriales, con quienes llevamos a cabo un taller de visión prospectiva hace 2 días, y
a quienes también les hemos informado que hemos tomado estas agendas territoriales y el equipo de planificación y programación sectorial y territorial han hecho un esfuerzo por traducir esas demandas en la red programática de las instituciones y hemos tenido resultados muy interesantes a la hora de analizar estas demandas. Esto con el esfuerzo, con el fin de poder proveerle a este ejercicio una visión inclusiva de territorio y por supuesto ha significado para nosotros como CEGEPLAN un tremendo reto técnico, pero ha sido posible y esperamos también poder dar a conocer estos resultados, ¿verdad? Entonces agradecer tanto a las organizaciones centrales, a los diferentes actores de nivel central que han participado en este proceso y que van a participar con sus propuestas, como a los diferentes representantes en los territorios. Y pues agradecerle nuevamente al Ministerio de Finanzas Públicas por continuar con esta alianza muy importante en la lógica de acercar a la población hacia la dinámica de presupuesto y planificación y en particular también agradecerle a los colegas de la Dirección de Programación por el esfuerzo que han hecho. Han tenido un trabajo muy arduo en estos 2 últimos meses. Agradecerles ese esfuerzo, creo que es un esfuerzo que debemos sistematizar por lo inédito de poder hacer un paso adicional en esa interpretación de las demandas de actores que tradicionalmente el Estado obvia en estos ejercicios de planificación y programación. De manera que muchísimas gracias a cada uno y a cada una por este esfuerzo, también por aguantar el calor de este recinto, que cuando hace un poquito de calor pues se siente bastante, pero agradecer por ese esfuerzo. Cerramos entonces estas jornadas y estaremos pendientes de seguir informando sobre los avances del mismo. Muchísimas gracias. Camo Chihue. Muchas gracias, subsecretario Fideluz. Entonces, en nombre del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Secretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo, damos por concluido este taller, agradeciendo su participación y esperando contar también con la misma en las siguientes fases de planificación y presupuesto abierto 2027. Feliz tarde.